Hola familia Conexión, estamos en otro jueves de podcast donde conoceremos de México con grandes invitados. Iniciemos este increíble viaje. Sé Conexión y bienvenido. Hola, yo soy Waleska y soy de la familia de Conexión Cultural y Hora Latina TV. Nos encontramos hoy con Roberto Ruiz, quien es el presidente del Comité Ciudadano de Pueblo Mágico Teotihuacán. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, Waleska, pues muy contento, muchas gracias por la invitación y pues también un agradecimiento a Conexión Cultural. Muchas gracias por estar aquí. A usted por aceptar la entrevista. ¿Cómo empezó a trabajar el turismo en Teotihuacán? Bueno, Teotihuacán, como mucha gente lo sabe, pues es un lugar turístico por excelencia desde hace mucho tiempo. Ya tiene prácticamente 100 años desde el descubrimiento de la zona arqueológica de Teotihuacán. Pues en ese mismo momento la gente empezó a acudir a conocer estos bellos monumentos arqueológicos y a partir de ahí es que se ha desarrollado todo este tema turístico, que por cierto pues todavía tiene muchos pendientes por desarrollar y pues de eso platicaremos el día de hoy. ¿Y cuándo empezó a trabajar usted específicamente en esta área? Bueno, de siempre, somos de aquí de toda la vida y todos de alguna manera estamos relacionados con la actividad turística. Es un municipio pequeño, Teotihuacán, somos alrededor de 62,000 habitantes, entonces de alguna u otra manera todos estamos relacionados con el tema turístico, pero de manera personal, hace unos años iniciamos con unos proyectos turísticos y tuve por esos proyectos turísticos la oportunidad de participar ahora como presidente del Comité de Pueblo Mágico. Nosotros obtuvimos el nombramiento como Pueblo Mágico en septiembre del 2015 y en enero se constituyó el comité y empezamos a trabajar de lleno en el tema turístico. Y como presidente de ese comité, ¿cuáles son sus funciones? Pues bueno, es un programa federal que ya tiene más de 16 años funcionando y que tiene unas reglas muy específicas, pero bueno, el comité específicamente tiene una labor de difusión, como esto que estamos haciendo, como esta entrevista, precisamente de dar a conocer el destino, de organizar a los prestadores de servicios para funcionar de manera ordenada en estos trabajos de difusión, a través de foros en donde podamos impulsar proyectos, impulsar la agenda pública para que se puedan hacer las políticas públicas, los planes de gobierno, pues para avanzar para objetivos muy concretos en el tema turístico. Básicamente que podamos ser más conocidos, que podamos ser más visitados, que la gente se quede más tiempo en el destino y que pues más gente de aquí y de otros lados decidan dedicarse a la actividad turística para emprender proyectos y nuevos negocios que fortalezcan la oferta turística que tenemos. Sí, es muy interesante eso, ¿no? La gente viene a Teotihuacán, las pirámides las recorres en un día, o sea, un día completo, y ya te vas, ¿no? ¿Cómo se podría hacer que esto cambie para también incrementar la afluencia económica, ¿no? En el pueblo de Teotihuacán? Pues mira, primero estimamos que tenemos muchísimos visitantes. La estadística nos dice que el año pasado, el 2018, recibimos más de 4.8 millones de visitantes, que es muchísimo. Sí. Pero tú bien lo dijiste, la estadía promedio del visitante nosotros estimamos que es alrededor de 4 horas. Es muy poquito tiempo. La gente viene, sí, visita las pirámides, seguramente se suben a la pirámide del Sol, a la de la Luna, y normalmente se regresan por lo regular a la Ciudad de México. Pues lo que buscamos primero, la visita solo a la zona arqueológica es de más tiempo. Hay muchas cosas que conocer. Hay 2 museos. Está el Museo de Pintura Mural, que tiene unas cosas extraordinarias. Tiene mucha historia, mucha información que conocer. No es solamente admirar las pinturas que allí hay, sino conocer lo que se ha investigado de ellas. Y hay otros lugares que no están en el polígono principal de la zona arqueológica, que aquí se le conoce como palacios, que están en la parte externa
y muchas otras cosas que están relacionadas con la zona arqueológica. Y ahora también en temporada está en las noches el espectáculo de luz y sonido que se llama Experiencia Nocturna, que también habla de muchísima de la información que se conoce de la cultura teotihuacana, pero de una manera usando la tecnología, por supuesto, y además hay que decirle una tecnología que en lo absoluto daña los edificios, pero es muy interesante, muy entretenido, muy colorido, muy recomendable, que es en temporada. Pero además de eso, tenemos muchas cosas más que visitar aquí en el pueblo mágico, en los alrededores. Yo empezaría por la gastronomía. Tenemos unas cosas, muchos lugares y una comida deliciosa. Puedes encontrar de todo, pero hay comida típica. Te puedo hablar de la barbacoa, que es algo que compartimos con el estado de Hidalgo, que se produce, se cocina muy rica barbacoa en horno. Mucha comida a base de insectos, que es parte de lo que heredamos de la cocina prehispánica, que podemos hablar desde los chinicuiles, que son de lo más conocido, o chinicuiles, hay quien lo pronuncia así, los escamoles, los caracoles, los chapulines, muchas cosas muy sabrosas, que los invitamos a que lo prueben. Y bueno, muchas otras actividades. Yo creo que una de las que más se ha consolidado de unos años para acá es el vuelo en globo aerostático. Vienen muchas personas a ver la zona arqueológica, pero desde los cielos. Es una experiencia que dura alrededor de 50 minutos, que hay unos pilotos extraordinarios que logran posicionarse. Bueno, el globo no se puede dirigir, pero con el conocimiento de las corrientes, logran pasar muy cerquita de la zona de la pirámide del Sol, y logran las personas unas fotos extraordinarias que podrán ya encontrar muchas en internet, que son de unas tomas padrísimas, y muchas otras cosas más. Y a ver, yo sé que Teotihuacán nocturno, de noche, experiencia nocturna, no puedes grabar. Así es una cosa así como súper misteriosa, pero ¿qué tecnología usan? Porque también llama mucho la atención que hoy en día se está haciendo mucha más conciencia en cuanto al cuidado del ambiente. Y usted mismo lo dice, ¿no? Hay que resaltar que no dañan las estructuras. ¿Qué tipo de tecnología usan? Es un espectáculo de audiovisual, es un videomapping básicamente, que se utiliza de proyección, que es luz fría, no daña en lo absoluto, pero ahora con las nuevas tecnologías LED, ni siquiera el consumo de energía es significativo. Y el tema del audio, se utiliza también unas audioguías, que es un aparato, es un teléfono, al final un teléfono inteligente, que con unos audífonos la gente puede elegir entre varios idiomas, 7 para ser precisos, para poder escuchar la explicación de lo que están viendo. Está perfectamente sincronizado y bueno, pues se escucha simple, pero es una proyección que quienes conocen de estos temas tecnológicos, es una proyección sobre una pantalla, que es la pirámide del Sol, de 65 metros de altura, 200 metros, pues es un logro tecnológico muy impresionante, y que pues con una nitidez y bueno, y lo más importante al final es el contenido, lo que la explicación, lo que escuchamos de la historia, de los conocimientos que hay de Teotihuacán, pero de una manera mucho más entretenida. Claro, más didáctica, ¿no? Se adapta. Totalmente, insisto, no daña absolutamente para nada la estructura. No la toca más que con la proyección, que es una luz fría. Qué interesante, muchísimas gracias. Y para los interesados que nos están escuchando, ¿cuál es la temporada para asistir a Teotihuacán Experiencia Nocturna? La temporada empieza en el mes de noviembre y termina en el mes de junio. Los días que hay espectáculos son los jueves, viernes, sábados y los lunes. Y las funciones, es una sola función que se da al anochecer, dependiendo de la temporada por el cambio de horario. En el invierno es alrededor de las 7 de la noche y después a las 8 de la noche. Okay. Volviendo a este tema ecológico, no sé si se está haciendo algo por la conservación del ambiente en Teotihuacán o se planea hacer algo. Sí, por supuesto. Pues miren, nosotros tenemos una reunión mensual en el comité, pero además sabemos que también hay otras organizaciones, otros esfuerzos de una conciencia ecológica. Que preguntas es muy importante porque, como te decía, Valesca, el programa tiene más de 16 años funcionando, el de Pueblos Mágicos,
y hace unos 3 años hicieron una modificación para agregar esta característica, o sea, como uno de los ejes principales, que es la sustentabilidad. Esto es hacer turismo responsablemente. Turismo sin depredación, sin que esto contamine. Y entonces ahora parte de lo que nosotros difundimos, o es nuestra obligación difundir, es que toda esta actividad pues generamos residuos, y entonces trabajamos con las autoridades para que conjuntamente generar estrategias y proyectos pues, que vayan enfocados a disminuir o a evitar la huella humana, ¿no? Los turistas vienen y generan basura, los turistas vienen cuando tenemos fechas especiales y pues vienen en los automóviles y hay contaminación, el consumo del agua, por supuesto la protección de las especies animales y de las especies de las plantas. En ese sentido, en el de las plantas, el comité tenemos un proyecto que varias compañeras del comité y compañeros muy responsables iniciaron. En Teotihuacán hay un árbol que además es el árbol nacional que se llama ahuehuete. Su significado es el árbol viejo del agua, o los sabinos, porque los antepasados pensaban que por su longevidad, porque son árboles que viven muchos años, viven hasta 3000 años, pues las personas iban y venían y los árboles seguían ahí, entonces que contaban las historias, incluso la historia de la formación de nuestra nación está basada en un ahuehuete. Y entonces en Teotihuacán era una zona, que además es una de las razones por las que se estableció esta civilización, que había mucha agua, y como había mucha agua, pues también había muchos ahuehuetes. Y incluso en este trabajo de la comisión se hizo un censo y se busca, el objetivo pues es proteger esos árboles y que persistan, porque precisamente con la cantidad de personas, con la urbanización, el agua baja, los mantos acuíferos bajan y entonces los árboles tienen menos acceso al agua y se han empezado a morir. Y el proyecto consiste en rescatar, en proteger unos árboles que algunos de ellos tienen más de 800 años de edad. Son árboles preciosos y que están aquí en el pueblo mágico. Parientes cercanos de las secuoyas. Ok. Oiga, y otra pregunta. Estamos en una zona arqueológica y sabemos que para los pueblos originarios era muy importante que estas estructuras estuviesen en armonía con el ambiente, ¿sí? En ese mismo orden de ideas, ¿qué consejos podríamos darle a los turistas que vienen para enseñarlos a hacer turismo, como usted dice, responsable, turismo consciente? Bueno, primero la comunicación, por supuesto. Tiene que haber una correcta comunicación. Ahí, por supuesto, la labor de las autoridades es muy importante porque hay diferentes herramientas de comunicación. La más importante pues debe de ser la señalización. Yo creo que tenemos un reto importante en este tema para que pues, en todos lados esté debidamente señalado dónde están los botes de basura, en dónde pues se tiene que cuidar pues, todo lo que ya comentamos, ¿no? En los espacios públicos, en general todos los temas cívicos. Es un trabajo de comunicación. Ahora las redes sociales pues nos ayudan muchísimo, es una herramienta extraordinaria. Por supuesto, todos estos espacios que tenemos, cada que tenemos oportunidad, como ahorita con Conexión Cultural, de poder platicar todo esto, pues es importante que la gente sepa que existen estos programas, que estamos conscientes y que invitamos a la gente sí a venir a hacer turismo, pero hacerlo de una manera responsable. Y que puede empezar con acciones muy concretas. O sea, para empezar, ven, eres bienvenido, aquí vas a encontrar cosas maravillosas, pero por favor no tires basura, porque es muy común, la gente viene, aquí hay muchas áreas verdes, la gente ocupa esas áreas verdes para comer, para disfrutar un rato, pero levantar su basura, por ejemplo, hacer uso del agua responsablemente, por poner algunos ejemplos. Claro, y con respecto a que, bueno, si hoy en día las redes sociales son lo más importante, las personas que nos están escuchando, si están interesadas en informarse más acerca de estos temas, ¿a qué tipo de páginas se pueden dirigir?
Bueno, de entrada pues le recomendamos nuestra página en Face, que es Comité de Pueblo Mágico de Teotihuacán. Permanentemente tenemos un excelente equipo de comunicación y permanentemente estamos comentando de los eventos y estamos haciendo recomendaciones. Hay cosas muy interesantes. Sé que ya tienen información. Yo puedo poner un ejemplo con un evento que próximamente se tiene, que es Teotihuacán en el Corazón, que es un evento de fotografía que pues de eso trata, de retratar las bellezas que se tiene, y en eso, entre esas cosas, pues los espacios públicos, lo que ya comentábamos de los árboles, es otro mecanismo, es un buen ejemplo de un mecanismo de comunicación distinto, profesional, con un oficio muy bonito que es la fotografía, que retrata las cosas, retrata los momentos, los lugares, y que bueno, pues invitamos a la gente que conozca toda la información que hay en la página de Face. Hay muchas páginas también, en páginas web que pueden conocer de Visita Teotihuacán, las mismas páginas oficiales que tienen información de las diferentes autoridades que conforman el valle y que pueden tener información que van a coincidir mucho de lo que estamos platicando. Para las personas que no son de México y que pueden no entender la importancia que tiene Teotihuacán, ¿nos podría comentar un poco acerca de por qué es tan relevante para los mexicanos y para el mundo no solo conservar, sino también informarse acerca de qué es Teotihuacán, qué podemos encontrar aquí, cómo podemos ayudar a que estos lugares sigan promoviéndose? Pues bueno, es una de las grandes culturas antiguas que evidentemente todavía encierra un misterio. Hay muchas cosas que se desconocen. Permanentemente los investigadores están haciendo sus trabajos para obtener más información de la manera en que vivían, de la manera de la filosofía, pero bueno, de las cosas que sí se han descubierto, pues hay cosas que a mí me parecen muy interesantes. Primero, Teotihuacán era una ciudad cosmopolita, recibía a gente de muchos lados. Yo creo que una de las características más importantes es que no es una ciudad amurallada. Por ese motivo era una ciudad que vivía en paz, o sea, no era sujeta de constantes ataques. Al contrario, recibía gente de muchos otros lados. Y en los descubrimientos más recientes hay una teoría que propone que Teotihuacán era un lugar en donde venían personas que iban a gobernar en otros lugares, y venían a prepararse, venían a aprender, venían a obtener conocimientos desde administración, temas militares, para educarse, para poder desarrollar otros centros urbanos, sobre todo en la península y en Centroamérica. Y que pues se habla de un lugar, primero, que eran unas personas que compartían todos estos conocimientos, que eran personas pacíficas y que tenían grandes conocimientos en determinadas materias. Bueno, una de las cosas que llaman la atención, que puede parecer un hecho tal vez menor, pero que yo creo que reviste una importancia grande, es que la ciudad tenía un sistema de drenaje. Cuando en Europa no sucedía. Tenían una cultura de la higiene, sabían de herbolaria, de cómo tratar determinados padecimientos, y bueno, pues en donde yo creo que más se destacaban pues eran sus conocimientos astronómicos. Se supone que la ciudad, es una teoría o una hipótesis, está construida de acuerdo a esos por lo menos la parte ceremonial, digamos, en el centro de la ciudad, que es lo que se conoce ahora como la zona arqueológica, que está construida en función de estos acomodos y de estos movimientos de los astros y de sucesos y fenómenos astronómicos, como los eclipses, como los equinoccios, como los solsticios. A diferencia de las grandes culturas como Egipto, que todos los monumentos estaban destinados para ser tumbas, aquí
no se ha encontrado evidencia de que funcionara de esa manera, sino tenían sí propósitos ceremoniales, pero más enfocados a estos estudios, a los fenómenos de los que consideraban, porque entendían su importancia como la del Sol, la de la Luna, y que tenían efectos directos sobre nuestro planeta, o de su modo de vivir en ese momento, y que pues, construían toda su mitología alrededor de esto, incluido la construcción de la ciudad. Corrígeme si me equivoco. Teotihuacán está conformado por la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol y el templo de Quetzalcóatl. Sí, son los edificios principales. Y ahorita que hablabas de esto, de que estas pirámides no están hechas para hacer tumbas, pero también estamos hablando de que se comunican por la calzada de los muertos. ¿Qué significado tenía eso y por qué se llama así? Bueno, la gente debe de saber que de la información que los arqueólogos han encontrado, ellos calculan, incluso en el espectáculo lo mencionan, que se tiene información alrededor de un 10% de todo lo que significaba Teotihuacán. Mucha información se obtiene de los códices, que los códices muchos fueron escritos por los aztecas. La gente no lo sabe, confunde, cree que son contemporáneos, pero no es así. Los aztecas o los mexicas, que fundan después en el Valle de Anáhuac, en lo que hoy es la Ciudad de México, Tenochtitlan, ellos llegan varios siglos después. Cuando ellos llegan, Teotihuacán ya estaba abandonada. Sabían ellos, porque pasan por aquí, y sabían que aquí había sido un gran centro ceremonial. Y ellos son los que construyen mucha de la información que tenemos hoy en día, en base a información que entonces se transmitía de boca en boca, la tradición oral como se conoce, y entonces así es como se construyó la información, mucha de la que tenemos ahorita. Incluso ellos son los que le dan el nombre de Teotihuacán. No se conoce el nombre ¿Original? Sino por los aztecas, que son los que le dan el nombre de la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, y lo hicieron porque por el tamaño de los monumentos, que aunque ese momento ya estaban cubiertos por las dimensiones, pues ellos decían que solamente los dioses habían podido construir algo de esa magnitud. Impresionante, ¿no? Y todavía se hacen excavaciones aquí en Teotihuacán. Permanentemente. Y esas excavaciones las hacen arqueólogos mexicanos, trabajan en conjunto con otras partes. ¿Cómo funciona? Hay varios equipos, hay excelentes arqueólogos mexicanos que además llevan mucho tiempo trabajando en Teotihuacán de manera permanente. La investigación de Teotihuacán nunca se ha detenido, y por supuesto que vienen especialistas de otros países que también están interesados en nuestra cultura, y que han hecho hallazgos permanentemente. O sea, yo te puedo platicar el descubrimiento del túnel que le denominan la entrada al inframundo debajo de la pirámide de la Ciudadela, debajo de la pirámide de Quetzalcóatl. Debe de tener aproximadamente unos 5 años, y bueno, pues ha arrojado muchísima información nueva. Recientemente se han hecho hallazgos en una parte que no es un templo, no es un monumento tan grande, pero que es un espacio muy bonito, que es el Templo de las Mujeres, en donde encontraron muchos vestigios y muchas evidencias de la cultura maya, que eso viene a reforzar la teoría de que era una ciudad pues, en donde había varias culturas coexistiendo. Y para las personas que quieren venir, ¿cuál es el horario en el que se puede visitar Teotihuacán? Teotihuacán abre todos los días. Es un dato muy importante porque sabemos que los días lunes en la Ciudad de México cierran muchos de los museos. El lunes es un día que mucha gente acude a Teotihuacán por esa razón. Entonces abre todos los días. Los días domingos no tiene ningún costo. Entre semana tiene un costo de alrededor de 80 pesos, y que tiene precios especiales para estudiantes que traen sus credenciales, tiene precio especial para adultos mayores que traen sus identificaciones correspondientes, y tiene un horario de 8 de la mañana
a 6 de la tarde. La salida comienza desde las 5 de la tarde. Bueno, ya no hay acceso, es hasta las 5 de la tarde, pero la gente tiene todavía una hora hasta las 6 de la tarde para salir de la zona. ¿Y por qué venir a Teotihuacán? ¿Qué lo hace diferente a otras zonas arqueológicas? Bueno, primero porque es única. Yo respeto mucho y a mí me gusta mucho la cultura maya también, y hay muchas ciudades bellas, son mucho más contemporáneas que Teotihuacán, en toda la península y en Centroamérica, pero de la cultura teotihuacana, aunque ahora recientemente se han encontrado pequeños vestigios en algunos otros lados o conexiones, pero como ciudad es única y es completamente diferente, es más antigua y tiene, como ya lo platicamos, está envuelta en misterio. Aquí hay muchas cosas que están sujetas a muchas interpretaciones muy interesantes de todo tipo, incluidas y también son válidas esas teorías fantásticas de cómo pudo haber sido el origen y qué pasó con la gente. Estamos hablando que era una ciudad que llegó a tener en su época de apogeo, hay diferentes Teorías, sí. pero la que propone más habla de alrededor de 400,000 habitantes. Entonces era una cantidad para esa época inmensa de personas. ¿Qué pasó con esas personas? ¿A dónde se fueron todas esas personas? ¿Por qué después de eso hay tan poca información sobre la ciudad? Y bueno, pues ustedes que están aquí y que tenemos aquí cerquita las pirámides, pues ustedes puedan dar testimonio de la majestuosidad y pues que se siente, hoy es un día muy bonito además, sí, y que se siente esa esencia y ese sentimiento. Sí, hay una energía, ¿no? Sí. Bueno, esa es la palabra indicada, ¿no? La gente viene aquí por la energía y hay quienes proponen pues que eligieron este lugar por una razón y que te aporta pues esa sensación de bienestar. Uh-huh. ¿Y qué planes tiene ahorita el Comité Ciudadano de Pueblo Mágico Teotihuacán para los siguientes meses? El objetivo principal, como ya lo platicábamos, ¿vale? es que la gente sepa, que conozca que hay muchas más cosas que hacer. Uh-huh. Y que decidan venir y quedarse varios días y que pueden conocer, hay bellezas. Somos un lugar aquí muy cerca de aquí, a 20 minutos de aquí, hay unos arcos, un lugar que se llama Nopaltepec, que tiene unos arcos muy bonitos con una historia muy bonita que se llaman los arcos del Padre Tembleque y que recientemente fueron nombrados Patrimonio de la Humanidad. Así que somos un lugar en donde en una poquita distancia tenemos 2 patrimonios mundiales reconocidos por la UNESCO y tenemos otras cosas interesantes. A 15 minutos de aquí está el exconvento de Acolman, es un convento franciscano del siglo XVI y que poca gente sabe que fue el lugar en donde nacieron las posadas, donde nacieron las que ya son mundialmente famosas piñatas. Uh-huh. Que es una historia también muy interesante porque el origen está relacionado con la evangelización y pues de manera muy ingeniosa los frailes, para poder evangelizar a la gente, pues encontraron esta manera que ahora, bueno, tan interesante, que está vigente en nuestros días para poder explicar a las personas. Claro, ahora ya encuentras piñatas de figuras de todas las cosas, pero la piñata original, que tiene 7 picos, tiene una historia muy bonita y que la tenemos a tan solo 15 minutos de aquí, forma parte de este valle. Y como eso, pues hay otras cosas bien interesantes que conocer. Y ese es el objetivo que tenemos los próximos meses, que lo hemos tenido desde el arranque, pero que ahora lo tenemos de manera muy firme. Sabemos que vienen proyectos muy interesantes, como esperemos que se concrete el proyecto del tren de pasajeros de la Ciudad de México a Teotihuacán. Y estábamos en una gestión como comité pidiendo de que se considere la posibilidad de iluminar las pirámides en la noche, por supuesto siguiendo el mismo principio de que se cuiden, pero que nos permita alargar la estadía y también con una serie de eventos que nos permita consolidar la oferta turística para que la gente tenga muchas cosas interesantes que hacer aquí
y que se puedan quedar más tiempo. Ese es el objetivo que tenemos. ¿Qué eventos tienen por venir? Pues yo te puedo decir que hay eventos todo el tiempo. Empezaría por destacar que aquí prácticamente todos los fines de semana hay fiestas patronales. Las fiestas patronales se dan en todo México, que como saben se llaman patronales porque están dedicadas a los santos, patronos de esas comunidades, y que es una fiesta preponderantemente religiosa, pero que ahora pues se le han sumado pues muchos otros atractivos. Hay, por ejemplo, aquí, que es una de las cosas que yo recomiendo mucho, hay danzas típicas, como la danza de los Santiagos, como la danza de los Archileos, que la gente puede venir a ver y escuchar de la gente la historia de lo que se tratan. Estas danzas son muy pintorescas, con los atuendos, están llenas de simbolismo, llenas de sincretismo, que es muy interesante. Y bueno, obviamente pues la gastronomía de estas fiestas y las costumbres es algo digno de ver. Y además de esto tenemos eventos anuales muy grandes, de diferentes razones, pero si me permites yo quiero destacar, tenemos nuestro evento de Día de Muertos. El Día de Muertos es una de las conmemoraciones más importantes en este país, de las tradiciones más importantes, porque además tiene la característica que es algo que se reconoce en todo México, ahora con mayor fuerza, y que nosotros tenemos un evento que se llama Cumbre de Catrinas, que se da en la época de noviembre, pero tiene la singularidad, yo les puedo adelantar, de que tiene esta enorme carga prehispánica. Es la visión del Día de Muertos que conocemos, pero rescata mucho de los antecedentes prehispánicos. Precisamente pues estamos en Teotihuacán, y cómo fue evolucionando toda esta situación a las costumbres y tradiciones que vivimos hoy en día, como el altar, como las ofrendas, y muchos de otros simbolismos que se fueron adquiriendo con el tiempo. Y bueno, se los recomiendo muchísimo porque van a conocer de las leyendas en la cultura teotihuacana, la creencia de otros planos o el inframundo. Mucha gente piensa que el inframundo es el equivalente al infierno, pero no es así. Es un lugar efectivamente en donde estaban las personas que ya no están en este plano, pero no necesariamente que se portaron mal, la concepción católica que tenemos, pero no, esto es muy diferente, es más amplio. Había múltiples planos, múltiples cielos en el inframundo, y para llegar a esto pues había todo un proceso de purificación del alma que los prehispánicos conocían como teyolia. Ese era el nombre que se le daba al equivalente, y entonces que hacía este viaje por el Mictlán para llegar a este último punto y poder demostrar que era digno de poder estar o de poder tener comunicación con ambos planos. Y es muy, muy interesante porque la forma en que se presenta y se explica, pues obviamente usando la tecnología y todas estas cuestiones modernas, pues lo hace muy, muy entretenido y mucho más fácil de entender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Los invitamos a que escuchen nuestro podcast completo en Spotify como Conexión Cultural y en YouTube como Conexión Cultural México. Nuestro invitado de hoy fue Roberto Ruiz, presidente del Comité Ciudadano del Pueblo Mágico de Teotihuacán. Yo soy Waleska y nos escuchamos en el próximo podcast de Conexión Cultural. Muchas gracias por conectarte con nosotros. No olvides escuchar nuestro siguiente podcast, C Conexión. Hasta la próxima.